atiende ya la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a quien queremos transmitirle estas preguntas, preguntarle si tuvo tiempo de leer esta carta. Señora ministra, gracias por estar con nosotros en Sigue la W, sé que tiene poco tiempo. Bienvenida, buenas tardes y cuéntenos, ¿usted recibió esta comunicación de Didi? ¿Tuvo tiempo de analizarla? En medio de esta emergencia, ¿considera que de pronto abrirle la puerta a estas plataformas no puede ser, por un lado sí, una solución a la movilidad, pero sobre todo, y más importante, al empleo, ministra? Cuando Colombia está alcanzando una cifra de desempleo que llega casi al 20%, no puede ser una solución para muchas personas que están en este momento sin ninguna opción. Mira, Juan Pablo, voy a reiterar lo que he dicho muchísimas veces. Primero, el gobierno nacional comparte todo el tema de la tecnología y de las plataformas, y nuestra posición como Ministerio de Transporte nunca ha sido ni cuestionar ni tenemos una posición frente a las plataformas. En Colombia existe neutralidad tecnológica. De hecho, tenemos más de 25 plataformas legales registradas ante el Ministerio de Transporte que prestan el servicio a través de empresas habilitadas para prestar el servicio público en vehículos matriculados para prestar el servicio público. Lo segundo sería decir que lo que nosotros siempre hemos dicho desde el punto de vista del Ministerio de Transporte es que lo que es ilegal en Colombia es prestar un servicio público en un vehículo particular. Eso es lo que hoy está reglamentado en ley. En la medida en que está reglamentado en ley, solamente podemos enfrentar esta realidad o el cambio a cualquiera de estos fenómenos a través de ley. Y lo que hemos venido haciendo y lo que como gobierno dijimos, y no necesariamente con el beneplácito ni a favor de uno o de otros, es que acompañamos un proceso en el Congreso, que de hecho lo iniciamos sobre un proyecto de ley que había, sobre el que tenemos reparos, pero que reconocemos que el fenómeno de economía colaborativa es un fenómeno importante, es un fenómeno moderno, es un fenómeno que le permite, por ejemplo, a los estudiantes, a personas tener un segundo ingreso. Esos fenómenos son reales y que entendemos que podemos ir, acompañar, hacer ajustes o presentar un nuevo proyecto de ley que reconozca, que equilibre las cargas, porque lo que no puede el gobierno acompañar, ministra, no puede el gobierno acompañar es un proyecto de ley que totalmente desequilibrado. Claro, pero ministra, lugar, hoy día cuando el gobierno... Sí, quiero reiterar lo siguiente. En tercer lugar, como se lo manifesté en su momento a la alcaldesa de Bogotá en una comunicación que me mandó, claramente lo que han promovido, y quiero decir que han promovido desde decretos ordinarios, que el gobierno fue muy claro en decir que esto no se puede reglamentar por decreto ordinario, pero muchísimo menos con un decreto con fuerza de ley en virtud de la emergencia económica, teniendo en cuenta que no obedecería el concepto de conexidad. ¿Por qué? Porque lo que han pretendido promover es el fenómeno de colaboración, es decir, el fenómeno de vehículo particular llevando a varios personas adentro. Primero, en Colombia está reglamentado el servicio de transporte público en vehículo individual tipo taxi. Segundo, reconocer esta realidad, lo que no puede promover es que en un taxi vayan más de 2 personas, máximo 3. Precisamente porque iría contra todos los principios del aislamiento social y de la resolución que reglamenta el protocolo de bioseguridad. Es decir, fomentar que un vehículo particular recoja a distintas personas, lo que está yendo en contra de todo el principio de higiene y de aislamiento social, que todos los protocolos de todos los sectores, pero sobre todo el del sector transporte, lo estaría violando. Esa fue mi respuesta inicialmente a la solicitud que nos hizo la señora alcaldesa en su momento, porque en un vehículo particular tiene que haber ese distanciamiento del metro y el uso del tapaboca. Claro. Por tanto, promover el uso colaborativo no es el mensaje. En tercer lugar, como digo, nosotros desafortunadamente vino la pandemia y de alguna manera paró el trabajo de acompañamiento que nosotros hacíamos. Nosotros le hemos venido haciendo comentarios al proyecto de ley que hay. Hemos dicho que estamos dispuestos a reconocer que es un fenómeno que hay que reconocer, pero dando todo el debate dentro del ámbito que toca, que es la ley, porque es la ley la que define que es un vehículo de servicio público y deriva diferencias muy grandes frente a un vehículo de servicio público o un vehículo privado, deriva de unos costos y unos desequilibrios que sería totalmente de alguna manera poco equitativo permitir que se preste el servicio en vehículo privado sin cambiar ese equilibrio de costos, de seguros y de garantías en los que incurren los vehículos de servicio individual tipo taxi en este momento. Entonces, nosotros claro que acompañamos la discusión, lo que no podemos compartir es que sea por decreto ordinario, pero la discusión es sobre el vehículo, sobre si se puede crear una nueva modalidad de servicio o no, y qué tipo
de exigencias, si se regula un caso y se desregula en otro caso para que haya un equilibrio, porque lo que no puede acompañar el gobierno nacional es algo que sea totalmente desequilibrado en contra de un sector, es decir, que se permita que se le exija a un sector incurrir en unos costos que a otro grupo no se le exige. Claro, eso ministra, no tiene sentido, entendiendo obviamente el fenómeno de economía colaborativa, y por eso hemos estado no solamente dispuestos, sino que anunciamos que acompañamos la discusión de un proyecto de ley, siempre mirando lo que pasa en todo el mundo, mirando los requerimientos que se exigen, y esos requerimientos tienen que ver con la seguridad del usuario, con los seguros, las pólizas y elementos como de alguna manera los elementos de seguridad del vehículo. Claro, Esos, ministra, digamos, son los elementos que nosotros hemos planteado, pero ni opera un decreto ordinario, porque la definición de vehículo de servicio público está en una ley, ni opera un decreto con fuerza de ley en virtud de la pandemia, cuando lo que se está promoviendo es llevar a poder recoger lo que se llama el pool, y que es lo que han querido promover desde el día 1 diciendo claro, que es una alternativa ministra, de movilidad, pero porque es que esa alternativa de movilidad el ejercicio va en contra de los protocolos ministra, de bioseguridad. perdóneme, es que el ejercicio también es como de abrir un poco la mente, más cuando Claro desde el gobierno, abrimos. pero perdóneme, ministra, cuando más aún cuando desde el gobierno dicen, es el momento de reinventarnos. Reinventarnos cuando estamos en un desempleo casi del 20%, no es, así sea como lo dicen estos señores de las plataformas, una reglamentación temporal. No algo que se quede para toda la vida, pero una reglamentación temporal. Nosotros no podemos acompañar una reglamentación temporal, quiero decir, en un sector, y quiero ser muy franca, que lleva más de 3 meses sin poder prestar sus servicios en la calle prestándolos. Es un sector que solamente se podía prestar el servicio a través de plataforma, y también solamente se podía prestar el servicio a través de llamada telefónica. Apenas ahora, a partir del 1 de junio, pudieron salir todos los vehículos a prestar el servicio individual tipo taxi. Luego, no es cierto que en este momento, primero, haya una necesidad o que no hubiera suficiente oferta. La oferta estaba restringida en parte por eso. En segundo lugar, hay muchas plataformas que prestan el servicio de manera totalmente legal en vehículos habilitados para prestar un servicio público, donde la mayor parte, muchas personas que tienen sus vehículos tipo taxi están adscritas y vinculadas, y que se está prestando de manera totalmente legal por empresas habilitadas. Como digo, hay más de 25 plataformas. La discusión de fondo, que es la discusión sujeta a un proyecto de ley, es una discusión que tiene que ver con el fenómeno de economía colaborativa. Es una discusión que tiene que ver con el fenómeno de personas que de alguna manera tienen un empleo y ese es un segundo ingreso, y ese es un debate distinto, pero un debate que solo se puede dar dentro del marco del Congreso, con el Congreso acompañando audiencias, escuchando a todos los actores, incluidos los individuos que quisieran prestar eso, incluidas obviamente ministra, las empresas, el incluidos problema los es que esa taxistas, discusión, incluidos los usuarios. El problema es que esa discusión se va a demorar mucho en el Congreso, porque usted sabe los tiempos del Congreso, usted sabe las prioridades en este momento del Congreso, y este es un sector que necesita soluciones ya, tanto los usuarios cuando se reactive la economía y los que usan esta plataforma para trabajar, pero entonces hay forma de que el gobierno presione al Congreso para que le apure con esta Nosotros ley. hemos venido trabajando en el tema. Nosotros, desafortunadamente, la pandemia, así como también retrasó otros proyectos urgentes para este país, este no es el único, la retrasó, porque lo que nosotros, y en eso quiero que seamos muy claros, no podemos permitir que se dé un debate ni un decreto que violaría no solo nuestro régimen constitucional y legal, sino que no tendría en cuenta el debate que se tiene que dar en una discusión que es diferente, porque como digo, aquí no tiene nada que ver con la plataforma, porque las plataformas son neutras y nosotros tenemos neutralidad de la red. Aquí tiene que ver con un tema que en muchos países ha ido al Congreso, se ha reglamentado, se le han exigido requisitos y se han equilibrado las cargas. Nosotros tenemos un estudio muy grande y, como digo, en este momento lo hemos aportado con el proyecto de ley que hay. Hemos dicho que estamos dispuestos a trabajar, inclusive con todos los partidos, hemos hecho comentarios, pero toda esa discusión de alguna manera se paralizó por el tema del COVID. Desafortunadamente, nosotros, nos hubiera gustado seguirla dando, y como digo, somos el primer gobierno que como gobierno le puso la cara al tema, y además dijo que estaba dispuesta a acompañar una discusión en un proyecto de ley, pero garantizando siempre que hubiera un equilibrio en las reglas del juego para todos los actores, y que no fuera en detrimento de unos actores que han hecho unas inversiones y que han derivado su subsistencia, independientemente de los problemas que haya, unos buenos, malos, unos que les guste o no, porque lo que no podemos es garantizar un juego desigual. Aquí siempre hemos dicho todos en la cama, todos en el suelo. Si vamos a reconocer esa realidad,
es en el marco en el que toca, que tiene que ver la discusión, que como digo, es lo que tiene que ver con transporte, que es la prestación de un servicio público en un vehículo particular. Listo, ministra, muchas gracias por darnos su posición al respecto, muy importante, y ojalá pues se pueda avanzar de esto de la manera más eficiente y sobre todo pues que le sirva a Colombia. Gracias, ministra. Muchísimas gracias, Juan Pablo y Paola. Gracias. Es la ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Juan Pablo, y mire, otro sector del transporte que está completamente varado, pues porque los niños en este momento no están yendo a estudiar presencialmente, es el de las rutas escolares. Uy, las camionetas. Las camionetas escolares que también podrían servir en algún momento para evitar que se siga superando la cuota o el porcentaje permitido de ocupación en los transportes en los sistemas de transporte masivo. Estamos con Lupoaní Sánchez Celemín, él es el presidente ejecutivo de Acoltés, el gremio que reúne a las empresas de transporte escolar. Señor Lupoaní, cuéntenos entonces ustedes cómo la están pasando en este momento y cuál es la alternativa que proponen. Andrea y Juan Pablo, Laura, todos en la mesa y a los colegas que están aquí en esta discusión, pues un saludo especial. Andrea, usted hizo una introducción muy buena y es, mire, lo que quiere desconocer el representante de la Cámara y quiere desconocer las plataformas que están aquí, es la realidad del transporte especial en Colombia. Nosotros somos 95.641 vehículos en Colombia, de los cuales solamente el 5% está trabajando hoy. En salud, en muy pocos temas de salud y en temas de servicios de llevar a los empleados a las fábricas. Entonces, ¿cuántos tenemos? Tenemos 90.000 vehículos en un parqueadero desde hace ya 90 días. Estamos llegando a los 90 días. 90.000 colombianos. 90.000 colombianos que invirtieron también sus ahorros, su patrimonio, y que también son colombianos de bien. También son colombianos que hicieron un esfuerzo por contratar un vehículo, pero con una responsabilidad inmensa, porque el 60% de nuestros conductores son mujeres, cabezas de familia, que invirtieron, y por eso, Juan Pablo, es tan importante decirles hoy que el problema que tienen las plataformas de querer violar la ley, querer incitar al gobierno a violar la ley, pues me parece irresponsable, porque si están hablando de desempleo, pues aquí tenemos 90.000 propietarios guardados en un parqueadero no hemos podido tener ninguna ayuda porque el gobierno tampoco ha llegado con las ayudas a nosotros. Pero adicionalmente tenemos cerca de 60.000 monitoras. Son monitoras las que llevan a los niños a los colegios, a los que cuidan a los niños. Tampoco están trabajando. Tenemos 150.000 colombianos hoy de desempleados. Entonces no pueden venir a decir las plataformas, y menos de forma irresponsable el doctor Toro, a decir que esta es una solución para unas personas que están hoy con un vehículo particular. Es que cuando yo compro un vehículo particular, Juan Pablo, estoy siendo consciente que lo compro para mi servicio y de mi familia, no para ponerlo, para ir a violar la ley. Y no permitimos que señor Sánchez, señor. Frente a el anuncio que se hizo del regreso a clases a partir de agosto, que sería semipresencial, ¿ustedes ya les han formulado alguna alternativa? ¿Van a trabajar con algunos, trasladando a algunos niños, otros no, obviamente? ¿O qué se plantea frente a esta situación que se viene en el mes de agosto, a partir del mes de agosto? Nosotros tenemos unos contratos con los colegios, tenemos contratos con las empresas en Colombia. Nosotros simplemente vamos a reunirnos con los colegios, con los padres de familia, con las asociaciones, cómo vamos a actuar. Lo que han hecho las empresas y los propietarios es ir preparando sus vehículos en la logística, en acomodar el vehículo para cumplir los reglamentos de bioseguridad que el gobierno nos ha exigido. Entonces estamos en esa expectativa, pero estamos guardados, no estamos trabajando. Y nosotros lo que le planteamos al gobierno es, mire, estamos dispuestos a que si hoy tenemos que ayudar, no invadir el servicio, ayudar a los alcaldes, al lado de los taxis, al lado del servicio colectivo, si nos permiten ir, como sacó la resolución la ministra, pues vamos a estar ahí ayudando, colaborando, pero no invadiendo, como pretende el servicio particular invadir de forma grosera frente a esto con un tema de desempleo, como lo pretende el doctor David Luna, tan raro que después de salir del ministerio, entonces aparece como presidente de una alianza ahí donde están todas las plataformas.
Bueno, ahí está entonces la opinión del gremio de las rutas escolares.